Comúnmente se enseña en la escuela que el Imperio Romano Occidental cayó en el 476 después de Cristo, una idea que, como vimos en videos anteriores, no tiene mucho sentido. El Imperio Romano Oriental aún era muy vital después del 476 después de Cristo. Y en este video vamos a explorar los eventos que se desarrollaron unos 60 años después de la caída del Imperio Occidental, cuando un nuevo emperador ambicioso ascendió al poder que quería restaurar la gloria de Roma y recuperar las provincias occidentales perdidas de los bárbaros con la ayuda de uno de los más grandes generales en la historia de la humanidad. Así, había llegado el momento para que el Imperio Romano contraatacara. Cuando el emperador romano occidental, Rómulo Augusto, fue depuesto por el jefe germánico Odoacro el 4 de septiembre, 476, hemos aprendido en videos anteriores que en realidad no cambió mucho. En la ciudad de Roma misma, debe haber sido un evento apenas perceptible, ya que los emperadores después de Mayoriano y Antemio ya no tenían poder real. Ahora los generales bárbaros ejercían el poder en el oeste. Un enviado del Senado de Roma llevó las insignias imperiales occidentales a Constantinopla, declarando que ya no se necesitaba un emperador en el oeste. Odoacer ahora sería el patricio de Roma, y sería el representante del emperador romano del este en el oeste. Así que desde la perspectiva del Imperio Romano del Este, todo lo que había sucedido era que Italia se había convertido ahora en una provincia del Imperio Romano del Este, y que el imperio se había reunificado con el poder imperial ahora asentado en Constantinopla. Incluso las monedas continuaron acuñándose en Italia, llevando el semblante del emperador romano del Este. Pero después de algunos años, se hizo cada vez más claro para el emperador reinante de ese tiempo, Zeno, que Odoacer estaba gobernando Italia de hecho como un rey, actuando cada vez más independientemente de la autoridad imperial en el este. En el año 480 después de Cristo, el último emperador romano occidental legítimo, Julio Nepote, había muerto, posiblemente asesinado por Odoacer como algunos pensaban, y Odoacer anexó rápidamente el reino de Nepote en Dalmacia e incorporó este remanente del Imperio Romano Occidental a su reino ese mismo año. Descontento con el creciente poder de Odoacer, el emperador Zeno hizo a los ostrogodos foederati del imperio y los encomendó bajo su rey, Teodorico, para recuperar Italia de Odoacer. Y Teodorico sería el representante del emperador en la provincia de Italia. Entonces, en 488, los ostrogodos se trasladaron a Italia, llegaron allí en 489, y después de años de intensos combates, derrotaron a Odoacer en Rávena, en 493 d.C. Así se estableció el reino ostrogodo de Teodorico, en ese mismo año, en el antiguo territorio del reino de Oroacar. Este fue el estado del Mediterráneo durante algunas décadas, y bajo el reino de Teodorico, la ciudad de Roma disfrutó de paz durante 60 años. Las instituciones romanas continuaron existiendo. El Senado romano todavía se reunía en la Curia, el antiguo edificio del Senado. Muchos edificios en Roma se mantuvieron en reparación o incluso se restauraron, y por lo tanto podemos decir que fue un tiempo próspero para Roma después de los 3 saqueos que tuvo que soportar en el siglo V d.C., bajo los demasiado a menudo incapaces emperadores romanos occidentales. En el este, un nuevo emperador había ascendido al poder, y su nombre era Petrus Sabatius, mejor conocido como Justiniano. Y este emperador tenía un plan ambicioso, nada menos que restaurar la totalidad del antiguo imperio romano, y recuperar las provincias perdidas del imperio romano en el oeste. Y la primera provincia con la que comenzaría esta reconquista era el reino vándalo, en el norte de África. Esta antigua provincia romana había estado bajo el dominio vándalo durante 100 años ahora, y 2 intentos de reclamar esta provincia perdida habían fracasado una vez en 460 bajo el heroico emperador Mavorian, y otro intento había fracasado en 468 en un esfuerzo conjunto de los respectivos emperadores romanos del este y del oeste, Leo y Antemius.
Hilderic, el nieto del legendario rey vándalo Geiseric, y también nieto del emperador romano occidental Valentiniano III, había reinado en el reino vándalo desde 523 en adelante, y probablemente debido a su herencia romana parcial, persiguió una política mucho más prorromana que sus predecesores. Los propios vándalos eran cristianos arrianos, y los cristianos calcedonios a menudo habían sido perseguidos en el reino vándalo. Pero estas persecuciones ahora terminaron por orden de Hilderic. Sin embargo, estas políticas prorromanas eran muy desagradables para otros vándalos de alto rango. Y sucedió que Helimer, un primo de Hilderic, organizó un golpe de estado, derrocó al rey y lo hizo encarcelar en 530. Al convertirse en el nuevo rey vándalo, Helimer volvió inmediatamente a las políticas antirromanas y también permitió que se reanudara la persecución de los cristianos calcedonios. Esto fue exactamente el pretexto que Justiniano necesitaba para justificar el ataque a los vándalos. Muchos en la corte aconsejaron al emperador en contra de esto, aún teniendo en mente el fracaso de la flota romana en 468 en Cabo Bon. Pero el emperador estaba decidido a restaurar la totalidad del Imperio Romano, y tenía el arma definitiva que permitiría este ambicioso plan en forma de su muy capaz general, Flavio Belisario, Magister Militum de las fuerzas militares romanas del Este. Este general se había distinguido en la batalla de Dara en 530, logrando una impresionante victoria contra un ejército 2 veces mayor, ejército persa. Además, Belisario había demostrado ser absolutamente leal al emperador, sofocando los disturbios de Nica en 532 después de Cristo en Constantinopla, salvando así efectivamente el gobierno de Justiniano. A menudo se llama a Justiniano y Belisario los últimos de los romanos, ya que ambos eran hablantes nativos de latín, y poseían un vigor marcial y grandes ambiciones que incluso habrían hecho sentir orgullosos a César o Trajano. Ya a principios del siglo VII, el idioma oficial del imperio se convertiría en griego en lugar de latín, pero fue precisamente esa cualidad, además de ser un genio militar, lo que hizo a Belisario la elección perfecta para liderar la expedición contra los vándalos, es decir, ser un hablante de latín. No debemos olvidar que la población del reino vándalo, incluso después de 100 años de gobierno vándalo, todavía era romana y hablaba latín. Así, Justiniano pensó, Belisario ganaría la aprobación de los romanos nativos más fácilmente. Fue así en junio 533 que Belisario partió de la capital del Imperio Romano, Constantinopla, con 92 barcos de guerra llamados dromons y 500 barcos de transporte. Su ejército constaba de 10.000 infantes compuesto en parte por comitatenses del ejército de campo y en parte por tropas foederati. Además, trajo consigo 5.000 unidades de caballería, luego alrededor de 1.500 a 2.000 de la guardia de élite de Belisario los Bucellari, luego 600 jinetes únicos y 400 heraldos, lo que nos da una fuerza total del ejército de alrededor de 17 a 18.000 tropas. Comandantes muy capaces y leales como John el Armenio y el eunuco Solomon acompañaron esta expedición militar, actuando como jefes de personal para Belisario. El historiador Procopio de Cesarea también acompañó a Belisario en este peligroso viaje, y nos dejó con la fuente histórica más importante de esta guerra, a saber, su obra, La Guerra Vandálica, de Bello Vandalico. Belisario tuvo que huir para hacer una parada en Sicilia con el fin de adquirir nuevas provisiones, y para obtener información sobre las actividades de los vándalos. En ese tiempo, las relaciones entre el reino ostrogodo y los romanos aún eran buenas, de tal manera que permitieron a la flota romana anclar en Sicilia. Belisario se alegró mucho al escuchar que Helimer había enviado a su hermano Saso a Cerdeña, con una fuerza vándala considerable, para sofocar una rebelión, y que Helimer estaba completamente inconsciente de la expedición romana. Al escuchar esto, Belisario ordenó inmediatamente que la flota zarpara hacia África. Fue así que a principios de septiembre 533, los romanos del este desembarcaron en Caput Bada, un cabo inmediatamente al este de una ciudad con el mismo nombre,
a unos 261.2 kilómetros romanas, o 240 kilómetros al sur de Cartago. Muchos de sus oficiales habían aconsejado a Belisario navegar directamente a Cartago e intentar tomar la capital directamente. Pero Belisario tenía en mente el desastre en Cabo Bon en 468, cuando la flota romana fue casi completamente destruida por los barcos incendiarios vándalos. Por lo tanto, decidió en contra de esto, y el ejército desembarcó en el Cabo por la noche. La ciudad de Caput Vada se rindió inmediatamente y fue tomada sin lucha, ya que Belisario había venido a presentarse como un liberador para la población romana de los opresores vándalos. Ordenó al ejército que no dañara a los romanos nativos de ninguna manera, castigando cualquier delito con severas penalidades. Esto resultaría muy bien, y a medida que el ejército romano comenzara su marcha hacia el norte por la antigua carretera romana hacia Cartago, las ciudades romanas cambiarían de bando una por una de los vándalos a los romanos. Procopio de Cesarea nos dice aquí: los soldados se comportaron con moderación, y no comenzaron ninguna pelea injusta, ni hicieron nada fuera de lo común. Y Belisario, al mostrar gran gentileza y bondad, ganó a los libios a su lado tan completamente, que después hizo el viaje como si estuviera en su propia tierra. Es fascinante leer que los romanos no encontraron resistencia alguna. Mientras marchaban hacia el norte, hacia Cartago, la flota seguía al ejército, navegando junto al ejército a lo largo de la costa. Gelmer, al enterarse de la llegada de los romanos, inmediatamente hizo ejecutar a Hilderic y sus parientes. Además, planeó rodear a los romanos en Ad Decimum, es decir, en el 10º hito, 16.1 kilómetros romanas al sur de Cartago. Su hermano Amartas debía partir de Cartago y bloquear el avance romano, mientras que su sobrino Gibamund atacaría su flanco, y Gelimer mismo atacaría desde la retaguardia y destruiría completamente el ejército romano. Fue así que el 13 de septiembre las fuerzas romanas y vándalas lucharían entre sí por primera vez en casi 100 años. Se decía que las fuerzas vándalas eran un poco más pequeñas que las romanas, de alrededor de 14 a 16.000 hombres. Fue ahora cuando los 600 jinetes únicos exploraron hacia el oeste, y la vanguardia bajo Juan el Armenio hacia el noroeste. Los unos se encontraron con los 2.000 soldados de Gibamund, y al ver a los temibles jinetes únicos, su moral se debilitó enormemente. Como consecuencia, las fuerzas de Gibamund fueron completamente derrotadas, y el mismo Gibamund fue asesinado. Mientras tanto, Amatus había salido de Cartago, acercándose con alrededor de 6.000 a 7.000 tropas, pero se adelantó demasiado en el reconocimiento, y se encontró con la fuerza mucho mayor de John, un error que le costaría la vida. El resto de las fuerzas de Amatus estaban dispersas a lo largo del camino, y huyeron rápidamente al enterarse de la muerte de Amatus. Ahora, un contingente romano bajo Solomon había llegado a la escena, pero la fuerza de Gelimer de alrededor de 5 a 6.000 tropas ya había avanzado desde el sur. Al verse abrumado por esta fuerza mucho mayor, Solomon tuvo que retirarse, reagrupándose en el camino con unas 800 tropas romanas y uniéndose al ejército principal de Belisarius. Belisario, ahora recibiendo informes de lo que había sucedido, sabía que superaba en número a las fuerzas de Gelimer y rápidamente procedió a enfrentarlo. Mientras tanto, Gelimer había establecido su campamento en una colina y planeaba fortificar su posición y recopilar información sobre lo que había sucedido. Pero Belisario avanzó desde una dirección inesperada, tomando a Gelimer y sus vándalos completamente por sorpresa. Por lo tanto, los vándalos sorprendidos fueron completamente derrotados por los romanos. Gelimer mismo y el resto de sus fuerzas luego huyeron hacia el noroeste. Habiendo liberado el camino a Cartago, John esperó a Belisario. Cartago fue tomado fácilmente sin resistencia, y la población, aún mayoritariamente romana, dio la bienvenida a Belisario, ya que estaban muy impresionados por la moderación que había mostrado el ejército romano. Ahora la flota también había navegado alrededor del Cabo Bon y llegado a Cartago. Belisario mismo se instaló en el Palacio Real y se preparó para restaurar las murallas de la ciudad, que para este momento ya estaban en muy mal estado.
Pero la guerra aún no había terminado, a pesar de que la parte oriental del reino vándalo había vuelto a caer en manos romanas. Chelimer aún estaba vivo, y una gran parte de sus fuerzas vándalas habían sobrevivido a la batalla de Ad-Decimum. Mientras tanto, Chelimer había enviado mensajeros a su hermano Sasón, quien para entonces había logrado sofocar la rebelión en Cerdeña, y regresó para unirse a las fuerzas de Chelimer. Al escuchar esto, Belisario decidió enfrentar a Chelimer y Sasón en batalla abierta y partió hacia el oeste desde Cartago, donde los dos ejércitos se encontrarían en Tricamarum, a 28 kilómetros al oeste de Cartago, a mediados de diciembre, 533. Pero esta vez los vándalos superaban en número a los romanos. Sin embargo, debido al valor de John el Armenio y sus unidades de caballería, acosando incansablemente el centro vándalo, los romanos lograron matar a Sasón. Desmoralizados por la pérdida de Sasón, el ejército vándalo se derrumbó rápidamente, y Chelimer huyó una vez más hacia el oeste, hasta el interior de Numidia. Debe señalarse aquí que Belisario tuvo tremendas dificultades para mantener unidas a sus tropas, y si los vándalos hubieran lanzado una contraofensiva, es bastante posible que los romanos hubieran sido completamente destruidos. El propio Procopio expresó su asombro ante el resultado de la guerra, y no dudó en considerarlo no como una hazaña de estrategia superior, sino como un paradoja de la fortuna. De hecho, el genio militar a veces no es suficiente para ganar una guerra, y la suerte ciertamente también favoreció a los romanos. Pero sigue siendo asombroso que Belisario haya logrado conquistar un reino entero con un ejército de solo 17 o 18,000 hombres. Chelimer fue capturado unos meses después en marzo. 534 se rindió después de haber sido asediado por los romanos en una fortaleza montañosa en Numidia. Así fue como África volvió a estar en manos de los romanos después de 100 años. Belisario luego zarpó hacia Constantinopla, acompañado por Chelimer, un gran número de vándalos capturados y muchos tesoros que habían sido saqueados por los vándalos casi 80 años antes, en el famoso saqueo de Roma, incluyendo las insignias imperiales de Valentiniano III, y los despojos del templo de Jerusalén que habían sido capturados por el emperador Tito en el 70 después de Cristo. Elisarius entró en Constantinopla como un héroe, y se le otorgó el primer triunfo romano en esta nueva Roma. Nova Roma, como también se llamaba a veces a la ciudad, en el 534 después de Cristo. También fue el primer triunfo romano, otorgado a un ciudadano privado en más de 550 años, otorgado a un ciudadano privado en más de 550 años. El triunfo procesó a través del magnífico Foro de Constantino. Luego entraría en la Mese, la carretera principal de Constantinopla, donde Belisario sería llevado como un segundo Trajano en un carro a lo largo de esta espléndida carretera. Luego, la procesión triunfal llegaría al hipódromo. Fue aquí donde Chelimer, al ver al emperador Justiniano en su elevado trono, gritó palabras del Antiguo Testamento: vanidad de vanidades, todo es vanidad. A Chelimer le quitaron su prenda púrpura de rey y lo enviaron a vivir a Galacia en una finca. Fue tratado sorprendentemente bien, e incluso habría sido elevado al rango de patricio si no hubiera rechazado renunciar a su fe arriana. Así se ganó una importante victoria contra todo pronóstico. Se había restaurado una provincia perdida del antiguo Imperio Romano. Pero la guerra para restaurar completamente el Imperio Romano a su antigua extensión apenas había comenzado, y Justiniano ya había puesto sus ojos en el próximo objetivo: el reino de los ostrogodos, Italia, la antigua cuna del Imperio Romano, y la ciudad de Roma misma, la vieja Roma, desde donde había comenzado todo el Imperio Romano. Y si estás interesado en aprender cómo se derrumbaron las fronteras romanas en el siglo V a.C., puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en lo que sucedió en Roma después del 476 después de Cristo, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Doy gracias a todos los amigos de la historia romana y a todos los que, como yo, están absolutamente obsesionados con el Imperio Romano tardío. Gratias amici Imperi Romani, y bene vale.